Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí el libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Este, hermanos, es el último mensaje de la serie Magnifica a Cristo. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 14. Voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 19. Y, hermano, ponga atención a esta historia, que es donde vamos a estar basando nuestra enseñanza. Dice así, Números 14, del versículo 1 al 19. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron toda la congregación de todos los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará hasta esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión, y todos los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu familia hablarán, diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Versículo 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de ese pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Vamos a orar. Que el Señor bendiga la predicación. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Te pedimos, Señor, que usted obre en esta noche. Los hermanos presentes, aún también los que en estos momentos nos están viendo a través de internet, que no sea yo sino su Santo Espíritu el que obre. Y Señor, gracias le damos. Señor, te pedimos que bendigas los corazones, y gracias sea con nosotros en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Les decía, hermanos, que el último mensaje de hoy de la serie Magnifica es Magnifica a Cristo en las dificultades. ¿Cuántos estaban aquí, hermanos, el 31 de diciembre? Aquí, cuando se dio el nuevo lema del año, y era el 31 de diciembre en 2019, era la noche de visión, y nos encontrábamos, hermanos, iniciando el año nuevo, el famoso 2020, ¿verdad?
Que alguno que otro dijo, sorpréndenos, y vino la pandemia. ¿Okay? Y vino la pandemia. Entonces, hermanos, estábamos iniciando el nuevo calendario, estábamos iniciando nuevos proyectos, estábamos iniciando un nuevo lema. Cuando el año comenzó, creo que ninguno de nosotros, ni yo, teníamos idea de lo que íbamos a pasar. Teníamos idea de lo que iba a pasar con la iglesia. Ninguno de nosotros tenía idea de lo que íbamos a pasar como personas. Comenzamos el año aprendiendo lo que significaba magnificar a Cristo a través de nuestro hablar. Aprendimos a magnificar a Cristo a través de nuestra actitud. Aprendimos a magnificar a Cristo a través de nuestras vidas. Y el pastor, no sé si recuerdan ustedes, en la noche de visión, que él puso un ejemplo de dos instrumentos que sirven para ver. Uno de ellos era el microscopio y otro el telescopio. Que a diferencia del microscopio, el telescopio podemos ver las inmensas maravillas que se encuentran a lo lejos. Recuerdo que aprendimos el canto lema y cantábamos la estrofa, Magníficate Señor, dice una de esas estrofas que está en su pantalla, Magníficate Señor en las luchas y el dolor. Es cuando cuenta más tu presencia, da la paz, y el coro aprendíamos, Magníficate Señor, que puedan verte a ti. En mí, Señor, tú mereces lo mejor, Magníficate Señor. Estamos, hermanos, a 2 meses de terminar el año. Qué rápido, ¿verdad? 2 meses de terminar el año, sin duda, hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Durante esos meses hemos enfrentado pérdida, hemos enfrentado dificultades. 2 hermanos de nuestra iglesia se nos adelantaron al hogar celestial. Decisiones han sido tomadas, el Señor nos llevó a un edificio más grande. Y la pregunta que todavía debemos de hacernos es si en realidad la gente de allá afuera puede ver a Cristo magnificado en nosotros. Bueno, la lectura que acabamos de leer nos sitúa en el tiempo donde llegaba el momento donde Israel tenía que conquistar, donde tenía que reconocer la tierra de Canaán, aquella tierra que Jehová les había prometido. Aquel que les había prometido era el mismo el cual los había sacado de Egipto. Aquel el que le había prometido la tierra era el mismo el cual abrió el mar rojo. Aquel el que le había prometido les proveyó pan del cielo. El mismo el cual que aun cuando se quejaron del maná les envió codornices hasta que les saliera por las narices, si recuerdan. El mismo aquel que le dio una identidad, Él les prometió la tierra la cual les mandó que tenían que reconocer. Aquel hermano, aquel Dios cuyas maravillas que había hecho parecieran ser inolvidables. Él les estaba prometiendo aquella tierra la cual tenían que reconocer a través de 12 personas, 12 hombres que fueron a espiar. Hermanos, Israel había visto de una manera tangible la obra de Dios. Curiosamente, hermanos, si usted recuerda y ha leído la historia, también Israel tenía un canto que hablaba acerca de magnificar a Dios. ¿Sí sabía eso? Okay. Había un canto que ellos cantaban y hablaba sobre magnificar a Dios. Vean los versículos, Éxodo 14, 31, creo que está en su pantalla. Vivió aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. Aquí está hablando acerca de cuando ellos acababan de ver lo que había sucedido con el Mar Rojo. Noten el capítulo 15, el versículo 1, el siguiente versículo dice en tu pantalla. Entonces cantó Moisés y los hijos de ¿quién? De Israel este cántico a Jehová y dijeron, ¿qué dijeron? Cantaré yo a Jehová, ¿por qué? Porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y ellos estaban ahí, ¿verdad? De repente
terminaron de cruzar el Mar Rojo y toda aquella obra que Jehová había hecho, ellos comenzaron a cantar este canto que decía: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Años después, se encuentra el pueblo de Israel en una situación donde el canto Magníficate Señor había desaparecido. Aquel que les había mandado espiar aquella tierra, ellos envían a 2 espías que van y recorren la tierra que aquel que era magnificado por ellos les había prometido. 10 de ellos habían visto gigantes, olvidando cientos de años de esclavitud. 10 de ellos vieron un pueblo fortificado y grande, olvidando todo un mar abierto. 10 de ellos vieron a pueblos enemigos pequeños como el amorreo, el fereceo, el eteo, olvidando que fueron librados de todo un imperio, el cual era Egipto. 10 de ellos dijeron que era un pueblo que traga a sus moradores, olvidando que pasaron en seco por todo un inmenso mar. Y solamente 2 aún tenían en su corazón el canto Magníficate, Señor. Es curioso que los 10 cobardes comentaron una lista de trabas, ¿verdad? De trabas del por qué no se podía y las dificultades que había. Mas los 2 espías valientes estaban tan convencidos. Sí, los 10 dieron un listón de por qué no. Las trabas del por qué no se puede. Y los 2 no necesitaban de muchos argumentos para demostrar que sí se podía. Vean entonces ahí el versículo números 13-30. Mientras los otros se ponían esos argumentos, lo único que dijeron ellos, vean: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo? Subamos y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos, Caleb no ocupó muchos argumentos para estar convencido de que esa tierra podía conquistarse, porque aún él recordaba el canto que se cantó cuando se cruzó el Mar Rojo. Aquel canto que decía: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Es muy fácil, hermanos, cantar Magníficate, Señor, cuando estamos en la euforia de las victorias. Es muy fácil cantar Magníficate, Señor, cuando estamos en medio de las bendiciones de Dios. Y cuando Dios nos promete algo, algunas promesas, hermanos, sabe que son condicionadas a la obediencia de Él. Y ahora encontramos al pueblo de Israel quejándose, poniendo su mirada en las dificultades. Vean en su pantalla, el pastor Montaño usó esta frase al inicio de esta serie. Gente puede ver qué tan bueno y qué tan grande es Dios a través de nuestra vida, pero no puedes magnificar algo que no has visto o algo que olvidas rápido. Recuerdo esta frase, la usó en el 31 de diciembre. Hermanos, como iglesia y como individuos, no cabe duda que hemos visto la mano de Dios obrar. Amén. Dios se ha mostrado de diferentes maneras en estos últimos meses. Hermanos, pero debemos entender que junto con las grandes bendiciones, junto con las grandes victorias de Dios, siempre vienen con grandes responsabilidades. Hermanos, y el problema ha sido que muchos llegan al cristianismo pensando que los problemas y las dificultades se van a acabar. Hermanos, el detalle no es si tenemos problemas, porque ¿sabe un secreto? Todos tenemos problemas.
El detalle no está en que el verdadero problema, hermano, es que no hemos sido buenos en cómo respondemos a los problemas y en cómo respondemos a las dificultades y cómo es nuestra actitud en medio de los problemas. Pues ¿sabe qué? Llega muchas veces, llegan matrimonios al pastor y le dice: pastor, ¿sabe qué? Nos vamos a separar, nos vamos a divorciar. Es que tenemos muchos problemas. Pastor, no vamos a venir a la iglesia. Hay muchos problemas y que la pandemia y la enfermedad. Pastor, me voy a ir de la iglesia. Hay muchos problemas. Pastor, no puedo diezmar, tengo problemas económicos. Hermano, mire, si un día usted se encuentra en medio quizá de un divorcio, se encuentra en medio de un desánimo, quizás se va al mundo alguna vez, no será porque tuvo problemas. Será porque no tuvo la madurez de responder correctamente a los problemas. Hermanos, y yo entiendo que descuidamos lo importante y dejamos de leer las Escrituras, dejamos de orar y ponemos muchas trabas y que hace calor y por el desánimo y la flojonitis que no podemos. Y hermanos, y dejamos entonces de dejar aquello en lo cual Dios nos ha mandado a hacer. Pero eso usted solamente lo va a decidir. Todos pasamos por dificultades. Vea lo que dice ahí en su pantalla. El pesimista ve una dificultad en toda oportunidad. El optimista ve una oportunidad en toda dificultad. Vamos, si vamos a magnificar a Cristo, necesitamos entender algunos cuantos principios que esta historia nos deja. Y quiero que veamos primero, por favor, en sus notas, esos principios. Las dificultades presentes no desaparecen por victorias pasadas. Las dificultades presentes no desaparecen por victorias pasadas. Vean el versículo 1, por favor. Vamos a Números capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos, muchos cometen errores cuando solo vivimos hablando de victorias pasadas. Alguien dijo una vez que el que mucho habla de su pasado quizás es porque no está haciendo nada en el presente. El pueblo de Israel se encontraba en una situación donde muchos de nosotros no quisiéramos estar. Se encontraba en la situación y en la hora de ir a pelear, de ir a conquistar. Llegó la hora donde ellos tenían que ir a poseer esa tierra. Cientos de años estaban bajo la esclavitud de Egipto. Dios llama a Moisés. Hermanos, y aunque saca Moisés a Israel de Egipto, Moisés todavía tuvo que lidiar con sacar de Egipto de los corazones de los israelitas. Moisés todavía lidiaba con Egipto en los corazones de los israelitas. Los israelitas ya se habían acostumbrado, inclusive para ellos era mejor aún comer de las sobras de Egipto que encontrarse en medio de las dificultades que Jehová los había puesto. Se me viene a la mente cuando en la vida cristiana venimos a la iglesia y aún batallamos con cosas del mundo de las cuales Dios nos salvó. Todavía batallamos con algunos pecados que cargábamos antes de ser salvos. Israel se había acostumbrado a que siempre el Señor les iba a abrir el mar. Se había acostumbrado a que siempre les iba a proveer maná, pero aún habían visto aquella tierra, solamente habían oído de las dificultades. Solamente estaban escuchando lo difícil que era. Vean entonces primero, las dificultades vienen cuando nos acostumbramos a lo automático. Las dificultades vienen cuando nos acostumbramos a lo automático. Vean el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová
a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a dónde? A Egipto. Versículo 4, y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Hermanos, los israelitas, hermanos, miren, el problema de ellos es que se habían acostumbrado. Ellos estaban en automático. Tan acostumbrados a vivir lo automático y que solamente ellos aceptaban lo que venía. Lo automático, hermano, miren, a nosotros nos encanta ese estilo. Lo automático ama lo predecible. Nos gusta saber qué es lo que va a pasar. Lo automático ama la comodidad. Lo automático abraza lo seguro. Hermanos, la vida cristiana no se vive según lo que es predecible. No se vive en lo cómodo, ni a lo que nosotros pensamos que es seguro. La vida cristiana solamente se vive por fe. Y el problema es que muchos de nosotros ya nos acostumbramos a no ir a la iglesia. Ya nos acostumbramos simplemente al hecho de abrir nuestro celular, abrir la computadora y simplemente poner el servicio. Y quién sabe si nos gusta la predicación, si no nos gusta pues la quitamos y nos podemos ver el face de los demás. Nos acostumbramos a no leer la Biblia, nos acostumbramos a tener miedo, a ser apáticos, y lo único por lo que el cristiano vive, debemos entender que vive por fe. Vea lo que dice Colosenses 3, 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, una vida en automático es enemigo de una vida de fe. Los israelitas estaban cómodos, seguros, sabían lo que venía a diario, hasta que Jehová les dijo, vayan y reconozcan aquella tierra. Vean su pantalla, es difícil obedecer cuando olvidamos las promesas. ¿Sabe cuándo no obedecemos nosotros? Cuando se nos olvida que Jehová nos ha prometido algo. Oh, el Señor nos dice, y me seréis testigos en toda Jerusalén y Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor nos dice, ve a testificar, ve a ganar almas, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Si estás tan convencido de que Él va a estar contigo todos los días, entonces ¿por qué no hacemos la labor del Señor? Oh, la Biblia dice, y traer todos los diezmos al alfolí, hónrame con las primicias, y yo te voy a bendecir. Y llega entonces la escasez económica y diezmos, deudas, diezmos. Pero creemos entonces en realidad que el Señor nos va a bendecir. Oh, la Biblia dice, no te dejes de congregar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí yo voy a enviar bendición. Bendición. Bendición, y no da más flojera. Queremos nomás ver el servicio en nuestra casa que ir a congregarnos. Quizás comience a preguntarse por qué el Señor no ha bendecido su vida. Pero cuando estamos en automático, es difícil salir y tomar acción. Ve lo que dice John Maxwell. Dice, no aceptes tu vida, liderea tu vida. No solamente acepte lo que venga, usted aprenda a dirigir su vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Vean segundo entonces, las dificultades son una nueva oportunidad para crecer. Las dificultades son una nueva oportunidad
para crecer. Note el versículo 6, por favor. Estamos en el capítulo 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, ¿qué? En gran manera buena. Hermanos, en medio de todas las críticas, note esta historia, en medio de todas las críticas. Ahora imagínense en medio de todas las críticas que los 10 cobardes que estaban diciendo acerca del por qué no se puede conquistar la tierra. En medio de un pueblo quejumbroso que se puso a llorar, no por lo que estaba pasando, sino por lo que supusieron que iba a pasar. Por cierto, hermano, las suposiciones nunca son buenas. Las suposiciones no nos hacen pensar bien. Bueno, la mayoría de nosotros sufrimos más por lo que pensamos que suponemos que por lo que realmente está pasando. Pero aquí tenemos a dos hombres, Josué y Caleb, confiando aún en que si Jehová fue lo suficientemente poderoso para sacarlos de Egipto, si Jehová lo suficientemente poderoso para abrir el mar rojo, si fue lo suficientemente poderoso para proveerle ese maná del cielo, entonces no hay problema en creer que Dios nos va a ayudar a conquistar la tierra. ¿Sí me estoy explicando, amén? ¿Estamos aquí? ¿O quieren que hable de dinero? ¿No? Tan parecido a nosotros. Cuando venimos al cristianismo, hermano, fuimos salvos. Y gloria a Dios, creímos en el Evangelio. Gloria al Señor. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a salvarme, vino a morir por mí. Y me arrepiento, Señor, de mis pecados. Si creemos que Dios fue lo suficiente, hermanos, y creímos que Dios fue lo suficientemente poderoso para salvar nuestra alma del infierno, ¿por qué muchas veces dudamos del poder de Dios para proveer? ¿Por qué dudamos para cambiar el corazón de aquel hijo, de aquel esposo, de aquel familiar que es tan duro? Oh, si creímos verdaderamente, si creímos lo suficiente para creer que el Señor pueda salvar nuestra alma del infierno, ¿por qué nos cuesta creer que el Señor va a proveer cuando estamos en deudas? Cuando estamos en dificultades económicas. Las dificultades son una nueva oportunidad para crecer. Note lo que dice Gálatas. No nos cansemos, pues. ¿De qué? De hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? A todos. Ok, y si no entendió la palabra todos, la Biblia luego le da a quién. Específicamente, ¿a qué se refiere todos? ¿Mayormente a quién? Okay. ¿Mayormente a quién, hermanos? A los mayores. Mayormente a lo de la familia de la fe. Hermano, mire, es cierto. Nos cansamos. ¿Quién no se ha cansado? Okay. La verdad es que todos nosotros nos cansamos. Las últimas semanas, hermanos, ha sido cansancio. En el edificio. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano y los van a quemar, que no fueron algunos, pero ¿cuántos de ustedes recuerdan que fueron a ayudar al edificio? ¿Verdad? ¿Cuántos recuerdan a los que fueron a ayudar al edificio? Estábamos ahí a la 1 de la mañana, ahí estábamos y pues ya se nos notaba y mi ojo se hacía para acá y luego para acá y todos ya estábamos bien cansados. Hermanos, nos cansamos. Hermano, es cierto, hay desánimo, sí hay desánimo. Pero la Biblia nos sigue diciendo, no nos cansemos de hacer bien. No te canses de hacer bien. Vean en su pantalla, el cansancio es inevitable. La desesperación es una decisión. Pablo en este versículo nos dice que a su tiempo, dice ahí en el versículo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo
segaremos. No al nuestro, no al mío, al tiempo de Dios. Va a venir cansancio, sí, y es inevitable. Pero el que usted se desespere es su decisión. El problema de nosotros, de todos nuestros desánimos, el problema de todas nuestras dificultades, hermano, tiene que ver con el hoy y el ya. Tiene que ver con que las cosas ya las queremos. Así. Este mundo nos ha acostumbrado a lo flash. Sopas flash, la Maruchan. Amén, amén. Por la Maruchan dijeron atrás ahí. Porque es rápida y es fácil de cocinar. ¿Ok? Queremos un remedio para el dolor de cabeza, ya. Y luego, si le das, pero el versículo anterior, vean aquí el versículo. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a quienes decíamos, a los de la familia de la fe. Hermanos, voltea a su izquierda, voltea a su derecha. Esa es su familia de la fe. Es su familia de la fe. Adoptado ha de ser este, dijeron, ¿no da? Okay. Hermanos, y luego la Biblia nos dice para qué, porque es el propósito de no desmayar, el cual es de hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, por increíble que suene, existen muchos cristianos que tratan mejor y hacen más bien a animales que a los hermanos de la fe. Amén. Ok. Hermano, hay algo mal cuando tú le muestras mayor afecto a un perro que a tu hermano en Cristo. ¿Estamos aquí, hermanos? O al gato, ¿verdad? Hermanos, hay más afecto en cosas que no valen la pena y poco afecto en la familia de Dios. ¿Sí se ha fijado? Nos da risa, pero sucede. Seamos realistas. ¿Desde cuándo no oramos por nuestro hermano y le echamos la mano? Estamos más dispuestos a invertir en cosas que hermanos que realmente lo necesitan. Pero quiero que veamos lo siguiente, si no voy a tener que hablar de dinero porque se está poniendo muy... Entonces, las dificultades, hermanos, veíamos presentes, no desaparecen por victorias pasadas. Vean, segundo, por favor, las dificultades revelan nuestro verdadero carácter. Hermanos, los problemas económicos que enfrentamos, desánimos que pasamos, solo revelan la clase de cristianos que somos. Vean el versículo 9 del capítulo 14. Por tanto, dice, no seáis ¿qué? Rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Está Jehová, no lo temáis. Aquí está el pueblo de Israel, y Caleb le dice, solo este pequeño problema solo está revelando lo rebelde que está su corazón. Hermanos, si durante estos 6 meses de esta pandemia usted no fue mejor en su relación con el Señor, solo reveló lo que usted ya era antes de la pandemia. Solo reveló lo que yo era antes de que iniciara la pandemia.
Solo se toma una mala crítica de 10 espías para revelar el verdadero carácter del pueblo de Israel. El mismo pueblo que cantaba, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado su nombre. Vean otra vez estos versículos que están en su pantalla. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Dijeron, ¿qué? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y el jinete. Y comenzaron a cantar, magnifícate, Señor, ¿verdad? Ahora, ese pueblo que cantaba magnifícate se encontraba enfrente de una dificultad que desenmascaraba su corazón. ¿Qué es lo que desenmascaraba? Vean aquí, vean el versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni qué, ni temáis al pueblo. Dos cosas desenmascaró del pueblo: que eran un pueblo rebelde y que eran un pueblo cobarde. A pesar de que todo lo que Dios había hecho por ellos, ellos tenían rebeldía y cobardía en su corazón. ¿Qué fue lo que reveló los problemas de estos 6 meses? Por naturaleza, hermano, nuestro corazón así es, rebelde y cobarde. Entonces veamos primero, siempre es más fácil reaccionar que reflexionar. Siempre es más fácil reaccionar que reflexionar. Hermanos, cuando Josué y Caleb, vean aquí el versículo 10, esto se pone más interesante, vean aquí el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de ¿qué? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Entonces estaba Josué y Caleb diciéndoles sus verdades de que no seáis rebeldes, no temáis, no seas cobardes, nosotros podemos. Ahora, el pueblo de Israel, mire la manera nomás cómo reacciona el pueblo de Israel. ¿Cómo reacciona aquí? Entonces, toda la multitud habló de ¿qué? Agarren piedras, dijeron. Habló de apedrearlos. Hermanos, el cómo hacemos las cosas es más importante que el por qué hacemos las cosas. Personas reactivas reaccionan a cualquiera que sea su situación. Cuando las reacciones, hermanos, son muchas, es porque hay poca reflexión en nuestro corazón, lo cual es una señal de cómo están nuestros pensamientos. Hermanos, nosotros actuamos de acuerdo a lo que estamos pensando. Y siempre será más fácil reaccionar que reflexionar. Muchos de nosotros solamente vivimos reaccionando a lo que sucede. Si me va bien, pues estoy bien. Pero si me va mal, porque somos personas que simplemente reaccionan. La manera en cómo respondemos a dificultades revela lo que hay en nuestro corazón. Y aquí tenemos el pueblo de Israel queriendo apedrearlos. Hermanos, la Biblia ya nos dice en qué debemos estar pensando. Según Filipenses, no está en sus notas, pero si recuerda lo que dice Filipenses: todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. Quiere decir que eso es lo que usted debe estarle metiendo a su alma, a su corazón. Hermanos, ya no le estén metiendo novelas a su cabeza. No, es en serio. Nosotros reaccionamos a lo que está en nuestro corazón. Pero si casi no alimentamos nuestros pensamientos con oración, con lectura bíblica, con predicación, no esperemos que nuestras respuestas sean gratas. Si usted no está alimentando su pensamiento con oración, con lectura bíblica, hermano, no espere responder bien a las dificultades. Israel reaccionó de una manera mal porque les estaba yendo mal.
y no estaban reflexionando todo lo que Jehová había hecho por ellos. Hermanos, nuestras dificultades se hacen más grandes cuando no reflexionamos aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó la escasez, cuando llegó la enfermedad, muchos de nosotros, me incluyo, reaccionamos como que si Dios no fue lo suficientemente poderoso para librarnos. Es más fácil reaccionar que reflexionar. Nota el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que les he hecho en medio de ellos? Dios les describe la reacción y todo lo que encierra encima de su queja, encima de su berrinche y rebeldía. Todo encierra en una sola cosa. Volvamos a leer. Vea lo que encierra aquí Jehová, lo que dice de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, Jehová no resalta la queja del pueblo. Jehová no resalta la rebeldía o el querer apedrearlos. Lo que resalta Jehová es que ellos no creyeron a pesar de que todo lo que ellos habían hecho. A pesar de que todo lo que Él había hecho con el pueblo de Israel, los había sacado de Egipto, había proveído maná. Lo que les reprocha a Él es que aún a pesar de eso no creyeron. Problemas de desánimo, problemas de amargura, problemas familiares o problemas económicos, todos esos problemas son problemas de incredulidad. Son problemas de fe. Que alrededor de los años hemos visto la mano de Dios en este lugar durante 11 años. Dios ha obrado de una manera maravillosa, pero solo miren, 11 años de ver la mano de Dios obrando y gente siendo bautizada y gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan el Día del Amigo el año pasado? Gloria a Dios, Dios estaba obrando en gran manera y estábamos planeando el siguiente año. Hermanos, estábamos celebrando, hermanos, 11 años. Cada año vemos el video y los años pasan y aquí hay gente que se añadieron, nos añadimos en los últimos 3 años, se añadieron desde el principio. Oh, hermanos, 11 años de victorias. Y que solamente se toman 6 meses para que usted ya no crea como creía antes. Solo bastaron unos cuantos meses de pandemia. Solo bastó un hermano que no lo saludara. Solo bastó que sus expectativas no fueran cumplidas para que ya no le creyera a Dios. Y Jehová dice: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vean siguiente. Necesitamos reflexionar para poder responder. Necesitamos reflexionar para poder responder. Vea el versículo 13. Pero Moisés, note aquí la actitud de Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo oirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos columna de nube y de noche columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes hubiesen oído tu fama, hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo a tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Hermanos, en medio de todo esto, en medio de las quejas, en medio de que Dios estaba hablando, se levanta Moisés, interesante, y se levanta alguien que reflexiona e intercede por la condición de un pueblo incrédulo. Moisés,
fue un hombre que aprendió del error a reaccionar. ¿Sí recuerdan cuando estaba Moisés ahí y él se creía el príncipe de Egipto y estaban sus amigos hebreos discutiendo con un egipcio y el egipcio lo estaba maltratando y reaccionó? Y vaya que reaccionó, ¿ok? Se lo echó, lo mató. Mató a un egipcio, reaccionó a lo que estaba sucediendo. Al matar al egipcio, y ahora vemos a Moisés orando, reflexionando por aquel pueblo que estaba reaccionando mal. Moisés reacciona sobre unas cuantas cosas en el versículo 13 y 14. Si lo leímos, no lo voy a volver a leer, pero vean cómo Moisés reacciona y reflexiona Moisés. Notemos otra vez el versículo 3 en sus Biblias, por favor, acompáñenme. Dice: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos, ¿qué? Los sacaste a este pueblo con tu poder. Lo primero que Moisés reflexiona es sobre cómo lo sacó de Egipto. ¿Estamos de acuerdo aquí? Lo que acabamos de leer. No solamente reflexiona sobre cómo lo salvó de Egipto, dice: y lo dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. No solamente reflexiona de cómo lo saca de Egipto, reflexiona de la presencia de Dios en el medio del pueblo de Israel. Reflexiona sobre su poder. Vean, sigamos leyendo. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, que tu nube estaba sobre ellos y que de día iba delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿Qué más reflexiona Moisés? Reflexiona la dirección de Dios sobre ellos. Noten qué cosa reflexiona acá. Reflexiona sobre la salvación, reflexiona sobre el poder, sobre su presencia, sobre su bondad, sobre su misericordia. Hermanos, cuando vengan las dificultades, recuerde quién le salvó. Recuerde el poder de Dios. Recuerde la presencia del Señor en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Recuerde la dirección por medio de su palabra. Recuerde su misericordia, recuerde su gracia. Cuanto más reflexionemos sobre Dios en las dificultades, mejor responderemos en medio de ellas. Pero si vamos a magnificar a Cristo en las dificultades, necesitamos entender, ya hemos visto, que las dificultades presentes no desaparecen por victorias pasadas. Las dificultades revelan nuestro verdadero carácter. Y termino con esto, número 3. Las dificultades nos conducen directamente a Dios. Vean versículo 17. Ahora pues, yo te ruego que ¿qué? ¿Que qué, hermanos? Que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Hermanos, ahora Moisés vuelve a decir lo mismo que dijo años atrás cuando cruzaron el Mar Rojo. Y veamos otra vez qué es lo que dijo años atrás. Vean en su pantalla otra vez el versículo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová. Dijeron que cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha hecho en el mar el caballo y el jinete. Y el versículo 17, años después, ahora Moisés menciona algo que había mencionado años atrás. Que sea magnificado. Que sea magnificado. El poder. Ahora Moisés está en una situación difícil, pero todavía magnificaba el poder de Dios. Cantó este canto después de una victoria y todavía lo sigue cantando en frente de las dificultades. Al inicio del año, hermanos, cantábamos Magníficate, Señor. Y durante ese año, aquel canto
que reconocía el poder de Dios en nuestras vidas, muchos de nosotros ya no lo cantamos igual. Pero la gloria, hermanos, pero gloria a Dios, que en cada dificultad Dios es glorificado. Y en dificultades Él se manifiesta en muchas maneras, pero solo quiero mencionar dos. Ve al versículo 17 otra vez, de Números 14. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado ¿qué? El poder del Señor, como lo hablaste. Vean primero su poder. El carácter, las dificultades, hermanos, nos conducen directamente a Dios y Él se manifiesta por medio de su poder. Bueno, si hay algo que la gente de allá afuera va a ver en usted y en mí, es el poder de Dios a través de nuestras vidas. Como dice el canto, que te puedan verte en mí. Pero no hay mucho que usted y yo podemos hacer cuando el pueblo de Dios se encuentra en pecado de incredulidad. No hay mucho que la gente pueda ver a través de nosotros si nuestras acciones están cubiertas de incredulidad a sus promesas. ¿Recuerdan ahorita el canto? Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Como dije antes, hermanos, las dificultades solo revelan quiénes somos realmente. Y que la mayoría de las dificultades, hermanos, no actuamos como los cristianos que debemos de ser. En las dificultades, hermanos, no actuamos como los cristianos que decimos ser. Pero gloria a Dios, hermanos, que Él nos humilla a nosotros y nos enseña que nosotros no estamos en control. Magnifícate, Señor, dice el canto, tú estás en control. Fascinado al contemplar tu presencia da la paz. Vea lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10, ahí está en su pantalla. Y me ha dicho, que me dice, bástate mi gracia. ¿Porque qué? Mi poder. ¿Porque qué? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, es muy difícil que usted y yo podamos ver este versículo desde la perspectiva que Pablo lo veía, porque la Biblia dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Hermano, usted no puede gozarse en las debilidades cuando no ama al Señor. A nadie, levanten la mano aquí, ¿quién le gusta vivir una vida miserable? aunque suene chistoso, nos gusta la mala vida. Nos gusta la mala vida. Nos gusta no creerle a Dios. Nos encanta estar en desobediencia, porque esa es la naturaleza de nuestra carne. Pero es muy difícil que usted se gloríe en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Hermano, no está hablando de persecuciones, de afrentas. Ay, el hermano no me saludó. Ay, no me dejaron entrar porque llegué tarde. Ay, Señor, soy una afrenta. El hermano me regañó. Hermanos, esas no son afrentas. No solamente el Señor se manifiesta en su poder. Vean punto B. Se manifiesta en su misericordia y perdón. Note el versículo 18. Jehová, noten, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable,
que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado este pueblo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde lo ha perdonado? Desde Egipto. Pocos cristianos siguen viviendo la experiencia del perdón. Se habla de que años atrás, ¿cuántos años? No sé cuántos años llevamos cada uno de nosotros cristianos, pero hablamos de que, hace 10 años el Señor perdonó mis pecados. Hermanos, esta mañana el Señor perdonó mis pecados. Y sabe, el problema es que muchas veces nos conformamos con que Dios perdonó nuestros pecados y tomamos por hecho de que Dios va a perdonar el pecado que pensamos que estamos a punto de cometer. Y así no funciona. Gloria a Dios, hermanos, que Él es tan bueno que a pesar de nuestras tonterías no nos paga conforme a lo que merecemos. Vea lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Gracias a Dios que Dios no nos paga como merecíamos nosotros. ¿Recuerda cuando usted se metió en problemas por aquel pecado y no le fue conforme a lo que usted merecía? Porque Él se manifiesta no solamente en su poder, sino en su misericordia y perdón. En esta serie, hermanos, se aprendió mucho de cómo magnificar a Cristo por medio de nuestras actitudes, nuestras amistades. Aún el pastor trató sobre el matrimonio, nuestros testimonios, nuestras circunstancias. Aún en el aniversario el pastor todavía predicó, seguimos magnificando a Cristo. Quisiera que me acompañen sus Biblias, por favor, Filipenses 1:20. Es el versículo lema. Yo creo que usted ya se lo sabe, pero noten aquí. Leamos todos juntos. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vamos, y la pregunta es: ¿aún seguimos magnificando a Cristo? Estamos a escasos, casi 2 meses de terminar el año. Este año se va a acabar y creo que todos estamos de acuerdo que, a diferencia de otros años, este fue donde en medio de todo, de toda dificultad, Dios aún nos sigue demostrando que es Dios y que Él está en control. No, Dios no cambió. Usted y yo cambiamos. Dios sigue siendo Dios. Nosotros cambiamos porque las dificultades llegaron. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Todos con los rostros inclinados y ojos cerrados. Señor, te pido que bendigas la invitación. Señor, habla. Gracias por hablar a nuestros corazones.